quienes nos hacen el favor de invitarnos a participar en estos eventos que, como es manifiesto, tienen un buen éxito. Y bueno, me doy cuenta que la inquietud que navega entre los que nos cuestionamos cuando vamos a hacer alguna presentación, cuando estamos trabajando en nuestra práctica diaria, tenemos percepciones quizá muy similares de lo que está sucediendo. Y pues esas inquietudes las vamos plasmando y de alguna manera creo que las estamos compartiendo en lo que expresaba ayer el doctor Guerra, en lo que acaba de expresar el doctor Oseguera. Esas inquietudes están persistiendo. Esto que estamos diciendo aquí, que el debut y el primer contacto del médico con pacientes hipertensos se da en cualquiera de las gradificaciones, en cualquiera de los grados que se han mencionado, los estadios y categorías de las diferentes clasificaciones. Por lo tanto, pues el tratamiento inicial debe corresponder a su condición en ese momento. Esto, por supuesto, que echa totalmente por abajo aquellos esquemas de tratamiento escalonados o etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, nuestro paciente se va a presentar a nosotros en cualquiera de los estadios. Y entonces, pues tendremos que enfrentarnos en ese momento a su circunstancia específica del paciente. ¿Qué ha cambiado? Pues han cambiado muchas cosas y ahí así vemos que las guías se están modificando. Existe, como ya se ha mencionado y ha puesto en evidencia el doctor Oseguera, pues ya no hay ningún consenso, sino que hay una verdadera disparidad de criterios, de guías. Obviamente que, como ya correctamente lo ha mencionado, pues esto deberá tener meramente fines educacionales, porque pues desafortunadamente en México la hemos llevado hasta el absurdo de llamarlas normas. Ha cambiado la epidemiología totalmente, tenemos ahora un mejor conocimiento de las cifras deseables para prevenir el daño. La patogenia, pues tenemos un mejor conocimiento de los mecanismos de control de la presión arterial sistémica y sus interrelaciones. Hay un mejor conocimiento de los mecanismos de daño. Esas cosas han cambiado y por consecuencia que tiene que cambiar necesariamente el abordaje terapéutico. Ha cambiado también que hay una mayor atención a lo que llamamos el cálculo de riesgo global individual. Antes, ese manejo tradicional que existía antes de que manejar las cosas por separado y ver entidades que son tan, como se han manifestado, manifestaciones, como se ha expresado, expresiones clínicas diferentes de una misma enfermedad. Hoy se reconoce la existencia, y aunque sea por lo menos conceptual, de lo que llamamos síndrome metabólico. Y evidentemente, pues también hay avances terapéuticos. Todo esto ha modificado y tiene que estar modificando completamente nuestra manera de entender y manejar directamente a nuestro paciente individual. Ese pues conocimiento tradicional acerca de cómo la perspectiva de manejo independiente de cada una de las condiciones cardiovasculares, de los factores de riesgo o de las enfermedades riesgo, ¿verdad? A tener ahora la perspectiva global de riesgo y que obviamente lo que nos lleva a que la enfermedad vascular es una interacción de factores de riesgo. Y bueno, vemos que, como ya lo decía el doctor Lucía también, algo que se veía venir totalmente, que tenemos que tomar en cuenta, es decir, tiene de fondo algo que se llama resistencia a la insulina, todas estas expresiones clínicas que comparten mecanismos etiopatogénicos y que comparten mecanismos de daño a órganos blancos, que tienen un destino final, que es la disfunción endotelial que lleva a la aterosclerosis. Bueno, evidentemente que todo esto tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento. El daño a los órganos blancos ya se ha manifestado como precede a las expresiones clínicas, precede al diagnóstico. Y todos estos factores de riesgo o enfermedades de riesgo, como queramos llamarle, hipertensión, diabetes, obesidad, etc., como de alguna manera están dañando a través de diferentes mecanismos e interrelacionándose entre ellos. Entonces,
por supuesto que importa reducir las cifras de presión arterial, pero como decimos y tratamos de hacer entender ya no solamente a los médicos, sino a los pacientes, la hipertensión no es esa columna de mercurio que tenemos allí con un manguito y un estetoscopio, esa no es la hipertensión, ¿verdad? También importa cómo reducimos la presión arterial, con qué la reducimos, importa mucho proteger a los órganos blancos e importa más evitar los eventos cardiovasculares mayores. Los modelos de daño hipertensivo, antiguamente pues, se veía solamente con su esquema de muy newtoniano, por así decirlo, newtoniano de sobrecarga hemodinámica y sus complicaciones. Ahora sabemos que todo esto, pues evidentemente va a través de otros mecanismos que conocemos más y que nos interesa más el estudio y definición de la disfunción endotelial, la remodelación vascular, porque todo esto llevará hacia las complicaciones. Esto era anteriormente el planteamiento clásico meramente, como decíamos, newtoniano, ¿verdad? Y bueno, ahora entramos un poquito más hacia la relatividad. Y eso nos lleva a pensar que pues existe probablemente tratando de, pues quizá un poquito forzadamente, en hacer un continuum, activación neuronal, disfunción vascular, enfermedad, daño, hasta la muerte, la hipertensión arterial, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya se manifestaba que con las guías, ¿verdad? Bueno, en esta encuesta de médicos en primer contacto en Estados Unidos, un gran porcentaje desconocían las guías, ¿verdad? Un gran porcentaje iniciaba tratamiento hasta que le tiene una tensión sistólica 160 o hasta que le desea arriba 95, es decir, lo que ya compartimos, esa percepción. El inicio del tratamiento sigue siendo muy tardío, muy tardío. Hay causas atribuibles a los médicos de que están esperando tener cifras no sé de qué tipo o tener qué manifestaciones de daño a órganos blancos, qué evidencias clínicas quieren tener para iniciar tratamientos, ¿verdad? O por supuesto que hay causas atribuibles a los pacientes, como puede ser la ignorancia, la incultura, etcétera, la marginación. Bueno, en todo esto lo que está pasando es que tenemos fallas en nuestras estrategias de prevención, fallas en estrategias de prevención primaria, secundaria, terciaria y primordial, que es la educación. Los objetivos en el tratamiento de la presión arterial, los objetivos verdaderos, restaurar a lo normal la expectativa de vida, el tiempo de vida que se ha disminuido por la hipertensión arterial. Y obviamente pues nos interesa mucho también prevenir, regresar o retardar las complicaciones de la hipertensión arterial. Esto que